Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más por aquí. Yo soy Jotica y estamos nuevamente aquí en De Noche. Qué pena no estar acompañándolos hace 8 días, pero asuntos de la vida adulta se interpusieron en el camino y no pudimos hablar de este tema tan interesante que traemos el día de hoy con un invitado súper especial. Hoy hablaremos de la satanización del rol. Sí, es un tema del cual se ha hablado un montón y en fin, pero vamos a tratar de darle un poquito de una perspectiva un poquito diferente, ¿no? Andy, bienvenida por aquí, que está por aquí también ya la gente de Scrollcast por aquí, Andy Raki, bueno, mejor dicho, hey, la Torre Arcana, buena noche, bienvenidos por acá. Qué rico que estén, nada. Y sí, como dice por acá mi querido Gritón, del único Satán que me gusta hablar es el de Dragon Ball Z, porque el diablo es puerco y no me gusta llamarlo. Entonces, vamos con el intro y ya regresamos. Sí, no, nunca había llegado a tiempo. Ok, bienvenidos aquí, todos por aquí. Está nuestro querido invitado. Empecemos con nuestro invitado. Los otros dos ya lo conocen, eso no importa. Mentiras, sí, son tan importantes como todos ustedes aquí en nuestro chat y aquí nuestro querido invitado, JP de Scrollcast. Qué maravilla que estés con nosotros, historiador, amateur de Dungeons and Dragons, aunque más amateur que historiador. Cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo estás? Bienvenido por acá. Hola, gracias por la invitación. Un poquito de mí. No, estaba preparado para muchos temas hoy, menos ese. No sé qué diría mi terapeuta. Em, No, nada, yo también comparto como ese privilegio de ya estar en un rango de edad en que también llevo más de 20 años jugando rol. Entonces, súper, puedo venir acá. Eh, No. y nada, me gusta mucho Dungeons, me gusta mucho en general un tema un poquito arcano que es como la historia editorial y la historia empresarial de los juegos de rol. Entonces, hablar de eso me divierte y como a 3 personas más en el internet. Y sí, y si son gente que no conozco que está en el chat o la gente que no conozco, también tenemos ahí un proyectico de rol ¿no? de streaming y de podcasting que se llama Scrollcast. Por ahí veo a Andy. Hola, Andy. Ok, sí. Y por aquí también tenemos a nuestros queridos panelistas Iki y Pachito. ¿Cómo están? Yo muy Yo muy bien. bien, ¿Qué tal? Hoy con el gritón de hace 15 con el días. Clinton de hace 15 días. ¿Por qué? Porque... No sé, yo no soy el productor. Yo le dejo ese Uy, problema al productor. eso es culpa mía, perdón, eso es culpa mía. No, todo bien. Ya. Es verdad que Ya cambió, ahora ya sí. cambió, ya cambió, ya cambió. Perdón, era culpa mía, fue culpa mía. Todavía. Bueno, esta vez el gritón técnicamente no está en lo cierto. Yo sí creo en el satanismo. Es decir, no creo en la existencia de Satán, ni más faltaba, pero sí creo que hay satanistas por ahí afuera y bienvenidos sean. Otra religión más. Y sí, Cthulhu por encima. Exacto. Bueno, sí, tal Primero vez. Cthulhu. Primero Cthulhu. De ahí para ¿Por qué abajo. escoger el mal menor? Sí, exacto. Y Pachito, ¿cómo estás? Somos roleros, pero no delincuentes, ¿sí o qué? Lo dijo primero la perra, la diva, la potra. Y de verdad me le quito el sombrero a Ivy Queen, efectivamente. Ivy Queen en una canción de... ¿Eso de cuándo fue? Eso fue en 1998, Leo, yo por allá. Efectivamente cantó junto a Granovar
raperos, pero no delincuentes. Somos raperos, pero no delincuentes. Y sí, aquí somos Pero roleros no y no delincuentes. somos delincuentes, no somos delincuentes. ¿Por qué nos atarizaron? ¿Por qué? O sea, por qué todo este asunto del rol? Y por eso tenemos a nuestro invitado de hoy especializado en el tema. JP ya ha charlado de esto por ahí a través del canal de Scrollcast. Entonces, chévere que estés con nosotros. Y ¿por qué pasa esto? O sea, si nosotros somos chéveres, nosotros pues en su mayoría no estamos locos, ni aunque la historia que estábamos escuchando detrás de cámaras estaba súper divertida, pero entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, por qué nos satanizan? ¿Por qué pasa esto? Por jóvenes e inmorales. Em, no, de verdad, o sea, yo creo que algo como súper importante que hay que tener en cuenta como de la satanización de los juegos de rol y del pánico satánico es que es como un ladrillito más, como en una serie de pánicos morales que han venido ocurriendo primordialmente en Estados Unidos, aunque por alguna razón salpican a Latinoamérica, ¿no? Desde los 60s, en que pasan como dos cosas súper importantes. Una es que, digamos, empiezan a fortalecerse un montón en los cristianos evangélicos como fuerza política, ¿no? Es donde comienza lo que acabó la semana pasada, ¿no? Trump, presidente, sí, empieza aquí y, digamos, empieza a llegar mucho inmigrante primero y luego mucha creencia y teoría e información después de Asia, ¿no? Empiezan a aparecer nuevos movimientos religiosos, ya sea porque llegan creencias asiáticas o porque comienzan a emerger, ¿no? Sincretismos religiosos influenciados por Asia, como en medio del hipismo y posteriores, ¿no? Entonces eso es el comienzo de mi país está cambiando y no me gusta, ¿no? Mis jóvenes no son como los jóvenes de mi época, mis valores no son como los valores de mi época y eso no me agrada, no me agrada, detengan esto. Ese es. Entonces todo viene, indudablemente todo está ligado a una religión, a un concepto, a un dogma, digámoslo así. Yo sí creo, yo creo que bueno, o sea, si estamos hablando de específicamente, al decir como satanizar el rol como bueno, hay un montón de gente que llegó y empezó a decir como, pucha, Calabozos y Dragones es la puerta de entrada, y otros juegos similares luego, es la puerta de entrada hacia unirse a cultos satánicos, comenzar a cometer crímenes y un montón de cosas, que fue lo que pasó. Sí, en definitiva, eso está ligado a ser blanco, anglosajón y protestante, ¿no? O sea, y la diferencia Wasp. no era tan agradable, en cambio, Bueno, para ellos. ok, porque yo he ido al Avis, o estábamos en camino de ir al Avis. Sí, y tal vez por ahí es que lo malinterpretan. Se tomaría desde ahí de los elementos que trae o que tenían en la época, pues en ese caso Dungeons and Dragons, que era como el más popular, mm, todas esas herramientas de la imaginación que teníamos ahí, los monstruos y demás, fue lo que ahora sí abrió la puerta a esa satanización, a que dijeran, uy, es que esta gente, y tal vez de ahí se agarraron para de pronto llamarnos criminales. Yo creo que sí, o sea, por un lado, hay un intento como de leer vamos a hacer hechizos y hay demonios, ¿no? Y hay hechizos como invocación demonio 1, invocación demonio 2, invocación demonio 3, ¿no? Que complejizan negar un vínculo con el ocultismo y con el satanismo, sobre todo si los que están viendo eso son personas que no conocen, vea, ahí está. Ok. Claro. Asmodeo. Asmodeo. Y ya después, Belcebú. claro, representaciones demoníacas. Sí. Dispater. No, mejor dicho. Sí, claro, tenían de dónde agarrarse para fastidiar. ¿Sí? ¿Alguna vez se sintieron ustedes satanizados dentro de toda esta? Sí, Iki, sí. ¿Cuándo? Depende de la acepción de satanizado que uno utilice. Ah, Es bueno, sí, decir, podemos perdón. ir por la
la definición tradicional, que pues es asociado al satanismo, pero también existe una forma de ver satanización como algo que está mal, algo que no debería hacerse. Entonces, en ese sentido, pues yo sí me he sentido satanizado en varias ocasiones, incluso yo creo que a muchos roleros de mi edad, de nuestra edad, nos autosatanizamos en algunas circunstancias en donde ocultábamos nuestro placer por jugar Dungeons and Dragons simplemente por no volvernos parias de algún grupo. Y pues sí, al final, yo creo que hoy en día tal vez no ocurra tanto. Yo creo que hoy en día la satanización se le llama más bien gatekeeping. Sí. Pero pues sí, yo creo que sí. Pues en muchas ocasiones dijeron como, uy, ¿cómo así usted juega eso? Eso no es como Sí, ese peligroso. tipo. Sí, sí. Yo le estoy mostrando acá mi mapa de la Máscara de la Muerte Roja de Ravenloft, el cual mi papá, cuando yo tenía mis dulces 17 años y encontró la caja de la Máscara de la Muerte Roja, salió a gritarme que qué hacía yo con esas cosas diabólicas y literalmente me arrugó y me rompió el mapa. Por eso yo les estaba mostrando esos pequeños signos pegantes qué dolor que hay en el mapita. Yo sí me considero víctima de la satanización Literal, sí. de Dungeons and Dragons porque pues en buena medida qué juegos de mesa existían para mi papá. Pues existía el ajedrez, existía el parqués, ¿sí? Todo lo que estuviera fuera de eso y que tuviera imágenes de cadáveres encima de trenes y la gente disparándole y ese tipo de cosas. Pues, eso para mi papá era satánico, eso tenía que ser satánico y eso era una lectura satánica. Entonces, pues digamos que en ese orden de vida, si no, claro, durante muchísimo tiempo, tal cual como dijo Vicky, uno se lo guardaba, porque mucha gente como que decía, uy, pero ¿qué es esa mierda? Y eso no será satánico. Y inclusive los que no pensaban que era satánico decían, ¿y eso no es para gente boba? ¿Eso no es para vos? Sí. Incluso todavía curvan la ceja, muchos. Aún después de la masificación y de la popularización del rol a través de medios audiovisuales, pues eso, como si uno creería que la percepción acá, luego hablamos de eso. No nos adelantemos, sí, no spoilemos. ¿Te ha pasado, JP? Sí, así, ¿te has sentido señalado? A ver, yo tuve la fortuna o infortunio de jugar rol y oír metal a finales de los 90, comienzos de los 2000. Esa combinación por lo general es estigmatización. Más Esa ya estaba. Entonces, a mí me ha tocado desde que me saquen de clase por tener una manilla de Metallica, pasando por ir a la psicóloga del colegio a decirle como, man, sí, o sea, estamos en la biblioteca jugando a ser vampiritos, pero de pronto los manes de la generación que venden ketamina son un problema más grande para la salud pública que yo. Y finalizando en la Universidad de los Andes en el 2008, enfrente de la decanatura de estudiantes y todo un panel, defender que Dungeons no era satánico para que pudieran dejarme abrir mi círculo de participación de Calabozos y Dragones, ¿no? Pensaría uno que los Andes es un lugar secular, además estamos hablando de los 2000 ya tardíos, pero ahí estamos. No. ¡Wow! Bello. Sí, yo sé, bueno, ¿qué puede uno decir ante eso? Sí, bueno, digamos que en mi caso la ventaja es que mi mamá no entendía qué era eso. Creo que aún no lo entiende. Después de tantos años aún como que... Entonces, por ahí había una ventaja. Y segundo, sí, de pronto con amigos, con grupos de personas y demás que uno decía, uy, no, pues sí, juego rol, pero calladito. También está la mala prensa, ¿no? Sí. Es decir, En la universidad sí me pasó bastante. Uno decía que jugaba rol y yo estudiaba en la Tadeo, muchachos. Imagínense.
la única cafetería con universidad. Entonces, de pronto, sí, el vernos o simplemente escuchar hablar del tema ya lo miraban uno rayado y era como, uy, pero muchachos, ¿qué pasa? Sí, entonces, pues uno se guardaba para uno muchas cosas y tal vez eso no permitía que el rol creciera un poquito más. Uy, perdón, se alborotó el Kaiser. por estar hablando de juegos de rol. Sí, sí, sí. La mala prensa también ayudó un montón y mala prensa que venía de distintos puntos. O sea, ya mencionó JP a los cristianos. Ellos sacaron un cómic que se llamaba Darkest Dungeon y básicamente era ellos hablaban de jugar rol, era literalmente entregarse a Belcebú y pues las consecuencias eran o el suicidio o la estafa a la familia o era bastante oscuro el final de esa saga de cómics. Había una película de Tom Hanks que se llamaba Mazes and Monsters, que también perseguía esa misma agenda de mostrar cómo Calabozos y Dragones enloquece a la gente. Y por supuesto, la prensa amarillista que siempre ha estado pendiente de, por ejemplo, hay un school shooting y van y miran y no, jugaba rol, entonces, ¡prin! Ahí empezaban a decir, alguien hacía alguna locura, no jugaba rol. Y entonces, pues, utilizaban falsa estadística para decir que eso era peligroso. Entonces la gente se creía el cuento. Y durante mucho tiempo, ¿no? O sea, esto no es solo de los 80s. Creo que aún continúa todo este asunto, pero bueno. Pero no pasa, yo creo que con tanta fuerza que en los 80s. O sea, hay que tener en cuenta que los 80s fue la época dura del pánico satánico, ¿no? O sea, incluso en ausencia del rol existía esta creencia súper fuerte de que hay satánicos por todos lados, ¿no? No solo en el espacio de la música, y de ahí no se salvaron, no, ni Prince ni Madonna, como obviamente no se salvaron los metaleros, y también simplemente como los adolescentes, ¿no? Hay como un temor a la juventud, ¿no? Fuera de control, y esta creencia de que hay distintos medios por los que pueden llegar a la adoración satánica. Claro, no ayudó una década antes. Siempre se me olvida cómo se llama, pero nuestro bacán Calvito fundando la iglesia de Satán, como, ¿no? O sea, es muy difícil decir, no, pero el satanismo como cultos horrendos de sacrificio no existe, y luego llega un bacán, Anton Sandor Lavey, y dice, como, no, ¿sabe qué? Vamos a montar una iglesia de Satán. Que entender que no es lo mismo que culto satánico de matar gaticos requiere investigación, que la gente obviamente no hace. Obviamente. Yo quiero tomar un detallito que está mencionando Andy en el chat, y precisamente es el nombre de Patricia Pulling. Con el pánico satánico con los juegos de rol específicamente empezó con Patricia Pulling en 1985, si la memoria no me falla, porque un hijo de ella se pegó un tiro en el pecho, se suicidó pegándose un tiro en el pecho. Y cuando ella trató de hacer sentido de qué fue lo que pasó, por qué fue lo que pasó, ella encontró que su hijo estaba metido en un montón o sea, jugaba rol con un montón de gente y tenía libros de rol. Y a partir de ahí se unió con un psiquiatra como de dudosa reputación, una cosa así, y empezaron precisamente a trabajar todo ese tema de los juegos de rol como una puerta al satanismo. Entonces, claro, pues usted tiene el Monstruos Manual del 78 que le habla de Belcebú, Dispater y todo este tipo de cosas. En el 84 fue el track de Chic, donde efectivamente decían que las mesas de rol organizadas eran captaderos de personas para entrar en círculos satánicos. Y pues obviamente como... creo que el pánico satánico fueron más como de 18,000 casos que eran una mezcla entre abuso infantil, un montón como de regresiones que se sometió gente como unas especies de terapias psicológicas especiales y entonces resultaron abusados y empezaron a decir que los abusadores eran satánicos y entonces se prendieron las alarmas en todas partes de que todo era una puerta al satanismo, todo lo que existía. Y eso sigue hasta hoy, esos pánicos morales son
reiterativos. Y yo creo, aclaración importante, nos podemos burlar de esto porque nunca se demostró que ninguno de esos cientos de miles de abusos supuestamente documentados haya ocurrido. Nadie nunca fue condenado, nadie nunca mostró una pieza de evidencia, nadie jamás fue culpado por esto. Dato curioso, este psiquiatra el que habla, Pacho, Tomás Radecki, es también uno de los asesores de Tipper Gore en su movimiento que era el PMRC, el Parents Music Resource Center, que es la gente que se encargó de satanizar el rock y a Madonna y a Prince y todo esto, y que eventualmente llevó a que las disqueras forzaran a que hubiera una etiqueta de este contenido, ¿no? Es solo para adultos, Parental Advisory. Y una de las grandes cosas que ellos atacaban era como, no, es que mire, que eso tiene temas de ocultismo y eso es una puerta al diablo. Y no, pues Black Sabbath sí tiene sus temas ocultistas, pero nada más como de estar triste y que Londres sea una mierda. Bueno, no Londres, Birmingham. No, terminó de redondear una idea. Esta señora Pulling y ese psiquiatra montaron un grupo que se llama Bothered Against Dungeons and Dragons. BADD. Es el nombre más de tener una organización en contra de Dungeons and Dragons. Se llama BAD. Ahí yo creo que podemos hablar un montón de pánico satánico, un montón de cosas. Yo pienso que si les interesa ese tema, si quieren como ver qué hay por ahí, vayan a Spotify y busquen el podcast de Scrollcast, que ellos se hicieron un súper episodio sobre pánico satánico, en donde están todos estos detalles escabrosos, como para no comernos todo el espacio del debate en detalles que podemos encontrar allá. Ahora, no quiero decir que no sigamos hablando de eso, pero ya les pongo el link ahí en el chat. Discúlpenme. Pero sí, vayan y vean eso, que eso está teso. Ya sigan, qué pena. Yo ahí era una cuña. Yo agradezco el plug. Yo no me quedo. Pues, ya, por algo invitamos aquí a nuestro historiador amateur. Sí. Todo esto ha llevado a que los juegos de rol no se atrasen, digámoslo así, pero sí, obviamente la expansión, obviamente que la gente quiera jugar. Todo eso ha hecho que hasta ahora estemos empezando a ver como un poquito más de interés por esto. ¿O hay otras razones aparte de la satanización? Yo creo que hay dos cosas. La satanización ayudó a que los papás vieran con malos ojos que sus hijos jugaran esta vaina. Pero al mismo tiempo, también ayudó como a establecer este lineamiento de lo que es cool y lo que no es cool. Y durante muchísimo tiempo, el jugador de rol vivió en el espectro de lo no cool, en el espectro del paria, del colegio, del freak. Y me voy a los 90s, en donde está una serie pues que se volvió serie de culto que se llama Geeks and Freaks. Freaks and Geeks. Que con Dave Frank. Básicamente tenemos un grupo de chicos ñoños que les encanta jugar rol, que están en el club de video, que no son cool. Y al mismo tiempo están luego los freaks, que son los marihuanos, los que están todo el tiempo como en otra dimensión de la vida. Y entonces se establecen como esos roles. Ya lo habíamos visto en La venganza de los nerds también, en donde el juego de rol queda encasillado en el universo del nerd, en el universo del no cool, en el universo del paria. Y al final, pues, o sea, Geeks and Freaks a mí me encanta porque al final los juegos de rol son eso, son juegos para geeks y para freaks. Que si uno va a mirar los que jugamos, pues fácilmente nos podemos encasillar en alguna de esas dos categorías. Entonces yo creo que vienen esas dos corrientes. Entonces los papás no quieren que juegues esto, y a eso súmale que tus amiguitos te van a mirar rayado si juegas esto. O bueno, no necesariamente tus amiguitos, pero te va a costar más trabajo llevar a quien te gusta el prom si juegas esto. Es verdad. Entonces son dos aspectos del marketing que van a jugar muy, muy fuerte en contra de los juegos de rol. Yo tengo una visión opuesta
No me aclaré la garganta porque tuviera nada dramático que decir, sino porque la gripa todavía está. Perdón por Ay, el drama. falsa emoción. Man. Pero justo hace poco me estaba leyendo el libro de Ben Riggs, ¿no? Que se llama Slaying the Dragon, y es como la historia más completa que hay en este momento sobre los años en los que TSR fue como el que tenía la propiedad intelectual de Doños y los que los publicaban y demás. O sea, como básicamente post Gary Gygax, ¿no? Y de nuevo, con ciertos como granito de sal, porque esos números nunca se publicaron ni siquiera internamente, pero durante todo el pánico satánico, las ventas de Calabozos y Dragones iban por los cielos. Y hay incluso historias como, pues claro, o sea, son testimonios de la gente que trabaja en TSR. No me acuerdo de el tipo que dirigía, digamos, la parte comercial, pero no, había como evidencia anecdótica de, no, listo, mandaron a quemar todos los libros de Onions en Minnesota, organizaron una quema, yo no sé qué, y el man decía, listo, imprimamos el doble del tiraje que había antes, pum, todos se vendían, ¿no? Ese, aunque culturalmente seguramente sí existía un estigma de esto, es como ñoño, sí había también esa otra... digamos, como lo llamamos, es que decirle contracultura es darle demasiado crédito, pero esa gente que nadaba contracorriente que decía, jue madre, esto es satánico, esto es prohibido, mis papás no quieren que yo lo haga, así que lo voy a hacer, ¿no? Y puede que el estigma nunca se haya levantado, sino hasta años recientes, pero digamos como los libros se vendieron, alguien los compró. Lo prohibido es lo más sabroso, dice por aquí Chris. ¿Será llevar la contraria? También dice por aquí Markov. ¿Será? Yo creo que sí, o sea, por supuesto, o sea, si así no fuera, legalizarían las drogas. El negocio de las drogas funciona porque están prohibidas, entonces pues como que hay un consumo desbocado de la cosa. Pero eso me lleva a otro tema que no queremos entrar. Entonces volvamos a nuestro jueguito de rol. Legalicen la... ¿Qué? Volviendo como al asunto del rol, igual, es decir, de cuánto tiraje estamos hablando, que ahí es donde viene como mi cosa, como claro que sí, lo van a comprar los desadaptados, los freaks, los geeks, los contestatarios. ¿Será que sí alcanzó a hacer publicidad suficiente para gente que no le interesaba llegar al hobby? Yo creo que sí, porque esos son los años de crecimiento de Calabozos y Dragones. O sea, eso es algo que nosotros no hemos vivido en carne propia, a menos de que ya hayamos estado relativamente grandes cuando salió tercera edición. Pero eso era una época en la que Calabozos y Dragones se vendía en las grandes superficies. O sea, tú ibas a Sears y ahí había Dungeons. ¿Sí? Okay. Tú ibas a todas las tiendas y había a Dungeons. Y se vendía no solamente en las tiendas de hobby, se vendía en Barnes Noble como se hace actualmente y se vendía en otras librerías porque en ese momento TSR tenía acuerdos comerciales con, se me olvida, no es Penguin, la otra. Bueno, una gran editorial norteamericana que era su distribuidora. Entonces, estaba en todas partes y se vendía hartísimo. Pero hartísimo dentro de lo que son los juegos de rol, ¿no? O sea, sí. No hartísimo dentro de lo que es, no sé, la cultura, pues, o el entretenimiento en general, ¿no? Eso es importante. Sí, si uno se fija en los números de hoy en día, o sea, haciendo una comparación digamos, hablemos de expectativa de venta de una casa productora de juegos de rol que se quiera considerar exitosa, los números para las indies, para las chiquiticas en este momento son exponencialmente más grandes de todo lo que alcanzó a hacer TSR en su momento. O sea, hoy Broken Tales, que es súper chiquito, vende montones alarmantes y las expectativas de venta de Hasbro son, pues,
perdónenme, pero ridículas, casi diría yo. O sea, básicamente quieren que la mitad de la población juegue juegos de rol, de la población joven de Estados Unidos. Entonces eso es, o sea, yo sí pienso que, aunque sí creo que ayuda el pánico satánico a que la gente se acerque, no hace que sea más fácil consumir el producto, e incluso ya después cuando empezamos a ver todos estos juegos de rol en los almacenes, el estigma ya estaba. Y creo que y el estigma yo creo que duró hasta hace muy poquito. O sea, yo creo que todavía está el estigma, por lo menos. Pachito. Porque, por ejemplo, en términos de ventas, digamos que uno puede escuchar digamos, muchas quejas de los de Wizards. Ni siquiera uno escucha las quejas de los de Wizards. Uno como que lo que escucha son quejas de la gente. Pero cuando uno va a ver las pocas cifras de ventas que uno logra poder sacar de esa gente, el libro con ventas más malas de Dungeons and Dragons prácticamente tiene los ingresos del Kickstarter promedio. Sí. O sea, así de fácil. El más malo, el que haya tenido las ventas más malas, porque las ventas en estos momentos, o sea, es que Dungeons and Dragons está prácticamente moviendo, Wizards of the Coast, más bien, Wizards of the Coast es el músculo financiero de Hasbro en ese momento, ¿sí? Pero digamos que yo sí creo que en una parte contribuyó, añadiéndole, por ejemplo, lo que decía JP, Dungeons and Dragons sacaba comerciales, sacó figuras, sacó una cantidad de merchandising que serie animada. Inclusive para algunos de nosotros no es conocido. Sacó su serie animada, claro, que fue súper conocida durante muchísimo tiempo. Pautaban en las revistas de Marvel, tenían cómics, hay cómics de Forgotten Realms, cómics de Greyhawk, hay como una gran cantidad de merchandising. Y digamos que pues obviamente uno, si lo compara con como están hoy en día, pues obviamente el ascenso es un montón. Pero yo pienso que fue como en los 90s que se empezó a operar como toda esta desestigmatización en general de la música, de los cómics, de todo eso. Y yo creo que ahí como que se dio como el ambiente para desatanizar la cosa o irla desatanizando y empezar a tener ese crecimiento que tenemos hoy en día en el hobby. Y porque en los 90 también aparecieron juegos más cool. Es que venderle al ciudadano promedio que somos elfos y enanos y vamos a aventurarnos por un castillo oscuro es difícil. O sea, eso no es fácil. La primera vez que yo narré rol fue a mi mamá y a mi padrastro. Esto es una historia que creo que nadie ha oído. Wow. Y pues fue como, o sea, las miradas de ellos y la actitud de ellos era como, marica, esto ¿qué, weón? O sea, sí. ¿Yo qué hago aquí? Sí. Sí, también pasó cuando le dirigí a mis tías y eso es como, ¿what? Sí. Mi tía la más loca, la que por ahí comenté que me regaló el Hobbit, ella sí se lo gozó un poquito más, pero el resto era como, que es esta vaina tan rara. Pero bueno, ok. Sí, claro, vender, es que sí, me parecía complicado. Pero sí, lo que dice JP es cierto, la variedad en el juego de rol creo que ha hecho que también se cambie un poquito la idea. Pachito. No, solamente para sumar un dato más que se vio aquí en Colombia. Cuando empezó esa explosión de la música gótica, que vino acompañada de explosión de música electrónica y todo eso, a comienzos de los 90, salió Vampire the Masquerade. O sea, eso es simplemente póngale la cereza al pastel. O sea, abrió los juegos de rol para otra subcultura completamente nueva. Y eso fue, venga para acá. O sea, yo me acuerdo que en esos primeros años de los 90, o sea, creo que todos jugábamos World of Darkness, todos teníamos Vampire the Masquerade, todos hicimos Vampire the Masquerade. Yo en los 90 no, porque no estoy tan viejo, pero pero en los 2000 tempranos sí. Soy vintage, no viejo. Sí, es que, bueno, yo no sé. Ahora, era difícil conseguirlos por culpa de esa satanización también, por ejemplo, siendo un país como el nuestro, ustedes saben que es que somos laicos, pero pues tenemos un montón de festivos adaptados a un montón de santos. Entonces, no sé si eso tenga algo que ver o es más una relación comercial, porque no era fácil. Yo me acuerdo, tocaba ir a la francesa y era costosísimo y no, eso era un camello conseguirlo. No sé si la satanización tuviera algo que ver
ahí en el mercado o en el nicho latinoamericano? Pachito. O sea, si me lo pregunta a mí, yo digo, eso es una decisión de mercadeo. Porque yo creo que para la gran mayoría de los que tenían librerías acá, ese tipo de cosas ni les pasaba por la frente, o sea, ni sabían qué era esa vaina en primer lugar, y en segundo lugar, si lo supieran, pues obviamente viene con todo ese estigma de decir, uy, pero es que esas vainas la queman en Estados Unidos. Uno puede decir, hasta de pronto se vende, pero eso, ¿quién lo compra? Yo me acuerdo, eso fue como en una feria del libro a finales de los 90, que alcancé a conocer a uno de los dueños de la francesa, que no me acuerdo el nombre del francés, que era director de la francesa, y él trajo los juegos de rol. Cuando yo le pregunté, él trajo los juegos de rol porque en esos momentos en Francia también había como un movimiento que se estaban dando. Mi suegro jugó Dungeons and Dragons en el 79. O sea, en esa época en Francia era normal, o sea, no tenían ningún rollo con jugar juegos de rol. Y este man como que llegó y dijo, oiga, este es un pasatiempo que pega duro en Europa, ¿por qué no lo traemos acá a Colombia? Y por eso fue que la francesa lo empezó a traer. ¿Por qué no lo trajeron los demás? Pues yo digo, decisión de mercadeo en primer lugar. O sea, eso a quién se lo vende. O sea, cuando usted lo mira por primera vez, usted dice, ¿a quién le vendo yo esta cosa? Es que yo me acuerdo que mi Player's Handbook de quinta edición, yo lo compré en la Panamericana. Y eso fue hace ya, fue pucha, 6, 7, 8 años, fue hace un montón de tiempo. Pero hasta ahora es que esas tiendas están trayendo cosas. Exacto. Lo primero, la decisión comercial de traer juegos de rol en una época en la que no había apertura económica, pues era una inversión muy grande para vender un producto pues que iba a resultar muy arriesgado de vender. Entonces, pues yo ahí sí entiendo por qué solamente la francesa lo traía. Y al final, era la francesa o algún ñoño emprendedor que quería empezar su negocio, como en su momento Dragon's Lair, y así como esos pequeños empresarios de aquellas épocas que traían los libros pues para venderle a la gente. Y era de nicho. Definitivamente era de nicho. Era difícil encontrar libros. O sea, se agotaban rápido. No era sencillo. Los solos dados costaban un montón, es que era insoportable. Uy, eso era un camello y no. El solo libro, un solo accesorio cualquiera valía $25 en Estados Unidos. Dios mío. ¿Cómo iba a vender eso en Colombia? Muy complicado. En ese entonces el dólar valía $1,000, ¿no? Sí, dólar a 1,000, yo lo alcanzo a recordar. ¿Y tú alcanzaste a adquirir cositas por ahí? Claro, es que yo creo que todos compramos en la francesa, ¿no? No, yo jugaba en la francesa, ¿no? Como les venía contando antes. Sí, y les puedo dar el panorama de cómo era comprar en la francesa y por qué dejé de hacerlo. Pero antes de eso, ¿saben? Yo creo que una de las razones por las cuales no llegó tanto el rol acá en los 80s, la primera traducción al español de Calabozos y Dragones fue en el 85. También, esa es otra. Y en el 85 ya había comenzado el fin de TSR. O sea, ya estaban empezando los problemas. Entonces, yo creo que eso no ayudó, digamos, a que fuera de Estados Unidos se repartiera fácilmente el hobby. Y digo Calabozos y Dragones porque es el líder, digamos, la marca grande, y porque realmente antes de eso, sí, existía Chaosium y existía como de pronto otra empresa más que hacía juegos de rol, pero chiquitos, no eran ni cercanas al éxito de Calabozos. ¿Cómo eran en los 2000 ya, digamos, cuando sí llegaba producto? A mí, un libro de Calabozos y Dragones en la francesa me costaba 250, 300 mil pesos de la época. Ok, sí. Harán cuentas y eso no cuestan ni hoy. No. Y esa fue la primera vez que yo oí hablar de una mierda que se llama Amazon. Entonces yo en la francesa compré mi Player's Handbook de tercera, compré mi Monster Manual de tercera. Luego un bacán, yo no sé cómo, porque en esa época no era fácil, un bacán tal vez tenía acceso a un casillero, tal vez sus papás, como eran adinerados, tenían un P.O. Box, no sé, un bacán empezó a traer los libros, ¿sí? Y así en secreto nosotros le dábamos la plata a él, y costaba 100,000 pesos, o sea, costaba un tercio, ¿sí?, de lo que costaba en la librería francesa. Entonces, así era como accedíamos a la información. Y la otra manera en la que accedíamos a los libros, al menos los que jugamos allá, era que luego de eso apareció otro invento maravilloso, era el quemador de CDs.
y las escáneres. Lo que pasaba es que gente escaneaba algunos libros, quién sabe dónde, o de pronto los descargaban no sé, usando Kazaa, qué sé yo. Tenemos un capítulo de piratería creo que dentro de 8 días vamos a hablar de piratería en los juegos ¡Qué de rol. legendario! Y entonces era como accedí yo a más libros luego. Un bacán me pasó un CD y dijo como tome 5 lucas, le di 5 lucas por el CD que va, y tome y ya tenía Sí. no todas las aventuras, pero todos los libros grandes que habían salido hasta el momento de Dungeons III, ahí está. Yo, cuando fui por primera vez a comprar mi primer producto de rol, yo quería comprar una caja de Forgotten Realms, del avanzado de Forgotten Realms, y estaba agotada. En ese entonces, la librería francesa tenía no solo una sede, eran 3 sedes y yo iba a la sede de Chapinero. Estaba agotado y me dijeron, pues yo iba con uniforme de colegio, entonces también dicen, no, pero mejor lleva esta. Y pues me dieron la caja de introducción avanzado. Y ese fue el primer libro que yo compré de rol. Ahí todavía conservo algunos de los detallitos de esa caja. Pero pues era difícil encontrar otras cosas, o sea, era muy complicado. O sea, que se agotara una caja de Forgotten, pues era porque traían 3 o 4. Entonces no era fácil. Pues sí tenían 900.000 cajas de introducción avanzada, entonces eso le engrampaban a cada pelado que llegaba. Ese sí fue mi primera compra. No me acuerdo cuánto me costó, yo creo por ahí unos 100.000 pesos de la época. ¿Qué es como eso? 300, póngale hoy en día. Sí, es caro. Y tomándole Sí, un claro. poquito la pata a JP, efectivamente el idioma era una barrera de entrada tenaz. Estaba en inglés, ¿no? Sí, claro, estaba en inglés. Básicamente es el chino de bachillerato que tiene un buen inglés, es el que puede dirigir esta mierda y explicársela a los demás. Punto. Básicamente hablando. Yo me acuerdo que hasta que empezó la factoría de ideas a comienzos de los años 90 a traducir los libros, me acuerdo que alguien conseguía un Player's Handbook en español y esa vaina se fotocopiaba como pan caliente antes del casa. Todo el mundo tenía fotocopias del Player's Handbook de segunda edición en español. Porque eran las poquitas cosas que se podía conseguir. De hoy en 8 hablamos de piratería en los juegos de rol, que también es un temazo, porque pues obviamente todos lo hicimos, lo hemos hecho, se continúa haciendo y no debería, y bueno, en fin, ya luego... O de pronto sí, ahí vemos. Sí. Ahí vemos a dónde nos lleva el debate. Dentro de 8 días hablamos de eso, porque también es súper interesante, pero entonces de todas maneras el señalar, el juzgar, el satanizar, sí influye mucho o poco en la expansión de los juegos de rol y en que la gente de pronto le llegue a coger gusto o no sienta una aversión o no sienta un primer rechazo con los juegos de rol. Entonces sí tiene un poquito ahí. Hay que ver todo este asunto que nos señalen. E insisto, somos gente chévere, somos divertidos. No todos. Obvio. Hay un montón de gente paila en este mundo. Desconecté mi cámara. Sí, y pues tristemente son los que nos terminan haciendo mala fama a los chéveres. Tristemente. Pero, por ejemplo, vi agradablemente en el sofá que cada vez la gente se interesa más y más por este asunto de los juegos de rol. Entonces, estamos cambiando la actualidad del rol. Se nos fue JP, ya volverá JP. Ya regresó. Por ahí escuché que tenía líos técnicos, pero ya está. Sí, ya. Ya al productor le toca actualizar. No, ya está el pelo. No, está perfecto. Ya regresó JP. Entonces, están cambiando las cosas. Realmente, más allá de las herramientas audiovisuales que ahora muestran juegos de rol y acercan un poquito más la temática a la gente, nosotros como jugadores, como directores, como por ejemplo en este mismo programa, estamos haciendo que esa barrera empieza ya como a caerse, ¿o no? Yo creo que, ¿O todavía hay que hablar de otra barrera
que me parece súper importante y que pues en este momento no podemos hablar con muchísima propiedad, pero la participación femenina en los juegos de rol siempre ha tenido una cantidad de obstáculos muy superiores a las de, o sea, una cosa es ser un niño ñoño que quiere jugar rol, que se le miraba, se le alzaba la ceja en alguna época, ahora sea niña y quiera hacerlo, ahí ya era 10.000 veces peor. Y precisamente ese acceso femenino al rol, hoy en día, en Sudamérica por lo menos, empieza a verse de forma un poquito más, empieza uno a notarlo más en las generaciones más pequeñas, porque las mujeres que jugaron rol en nuestros tiempos son outliers completamente. O sea, era una chica en mesa de 5, no más Scroll. Scroll eran 100 manes, 2 niñas, 3 niñas. Entonces, claro, Iceberg que nos dice por malas experiencias con gente dejó de jugar rol, eso pasaba también. Había gente que llegaba aquí a jugar rol con muy poquita formación humana y eran pasados y hacían como vainas que no son chéveres. Entonces yo creo que esa es como otra fase ahí de satanización que hasta ahora está empezando a despertarse. En Estados Unidos digamos que ya es más común, pero en Colombia yo todavía lo veo lejos. Aquí Marguf nos dice que también hay un asunto de herencia generacional en donde, por ejemplo, mis hijos saben de rol y han jugado rol gracias a mí. Sí, por ejemplo, a que uno les presenta el juego de rol y de pronto eso hace que ellos lleven el tema a sus amigos y también se interesen. Será también un asunto ahí en donde nosotros nos encargamos de a las nuevas generaciones mostrarles que esto no es nada malo y que aquí uno la pasa muy, muy, muy bien. Y a eso súmele Critical Role, en donde el juego de rol ya no es en el nicho del que no es cool, sino que también, ahora la gente cool también juega rol. Y entonces tenemos a Joe Manganiello, a Deborah Ann Wall, a este señor que hizo The Punisher, John Berthal. John Berthal, gracias, sí, John Berthal. Eso cambia el rol de ese mundo del geek y el freak, y ahora entonces la gente cool también juega rol. Entonces eso pues ayuda mucho, pues también, pues todo eso va de la mano. Sí. Que además el marketing es muchísimo más abierto, dejaron de hacer películas malas de Dungeons and Dragons. Es que, marica, cuando usted ve por primera vez a Vin Diesel, que yo creo que fue de los primeros que, entre comillas, salió del closet, a decir, oigan, soy Vin Diesel, hago Rápido y Furioso, hago Triple X y jugué juegos de rol cuando era un maleante en el colegio. Sí, el man lo hizo para promocionar su película de Cazadores de Vampiros, que fue una porquería, pero, el mundo conoció como, uy, wow, y a partir de ahí usted tuvo toda la andanada de actores y actrices de Hollywood diciendo, no, sí, yo también, yo jugué Magic, yo no sé qué, yo no sé qué. Entonces como que digo, esto es normal. ¿Cómo así? Antes éramos subnormales, no puede ser. Sí, para mucha gente. Para mucha gente. ¿Podríamos acuñar ese término? Sí, JP, no, ¿qué vas a decir? Y siempre, de hecho, el estigma del rol siempre existió en una forma o en otra. Yo no sé si ustedes han hecho cuentas, pero la gente que se inventó los juegos de rol era la gente que o prestó servicio militar o no era hippie en el verano del amor. Eran conservadores blancos con un gusto por lo militar, ¿no? Durante la explosión del hippismo, ¿no? O sea, siempre nadando a contracorriente los roleros. Hasta hoy, o sea, ya después de Stranger Things, no, ya somos el mainstream, ¿sí? Como todo sí, ¿habrá sido Stranger Things como un punto de inflexión ahí? ¿Así uno de pronto lo quiera negar o...? Sin ver números, sin analizar la cosa, sí. Yo puedo al menos citar a alguien que lo ha hecho. Matt Colville dice que por la manera en que Wizards y Hasbro mercadean el juego, probablemente Stranger Things y Critical Role hicieron mucho más para popularizar el juego que el juego mismo. Okay. No lo dudo. Sin duda alguna. Ok, le salió gratis.
Así son los juegos de Wizards, es muy imputante, ¿no? Es como Sí. Wizards tiene dos juegos grandes, Dungeons y Magic, y Ujú. tiene dos equipos de marketing gratuitos, los jueces de Magic por un lado y los narradores de Dungeons por el otro. O sea, nosotros somos las personas que les hacemos el mercadeo, que voz a voz esparcimos, ¿sí? Ujú. Hasta hace como unos poquitos años que ya empezó como a aparecer, pues precisamente Otras cositas. en lugares no tan específicos, ¿no? Sino como más de consumo masivo, como Stranger Things, como Critical Role, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Antes de eso, y aún hoy, el equipo de mercadeo de esta empresa somos nosotros. Sí. Sí, somos los creadores de contenido Ujú. y echaron al encargado de creadores de contenido. Lindo, Wizards. Sí. Vamos a ver qué pasa a fin de todo el año, pero yo tengo como la percepción de que Wizards está repitiendo los mismos errores de TSR, ¿no? Es como Sí. perdiendo el talento valioso y subdividiendo mucho a su fandom. Vamos a ver qué pasa. Pero sí. Creo que el rol se ha expandido a pesar de Hasbro. Sobre todo Carlos y Dragón. Muy a pesar de Hasbro. Que son los principales satanizadores del juego. Sí. Curiosamente. Es muy, es muy raro todo eso, porque es que yo sí veo un interés muy grande en la gente en aprender más sobre el rol y más con las ofertas que hay hoy en día. Es bacano no tener que hablar de Dungeons and Dragons para referirse a los juegos de rol. Sí. ¿Mm? Que eso duró muchísimos años. Entonces, un juego de rol, juegos de rol asociados siempre a Dungeons and Dragons, y hoy en día ya uno puede hablar del tema muchísimo más, de manera más holística, por ahí poner un término, todo gomelo. Pero más o menos, a mí todavía me toca, Sí, cuando claro. digo que me gusta jugar rol, la gente hace como, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo, ¿conozco a los dragones? Ah, sí, lo de Stranger Things. Claro, pero no es Los que raro, o sea, es el líder en el mercado. No, Lo mismo que sí. probablemente la primera gaseosa que conociste fue la Coca-Cola, o es la que es de más Ujú, fácil recordación, pues ujú. porque es el líder del mercado, ¿no? Y pero yo luego sueño sí con ya un día, cola y pinto, de pronto ya la cosa, sí. Uy, yo sueño no, con el día un momento en que que se no metió, sea Dungeons and Dragons. un momento que se metió con la cola y pinto, y que usted cállese. Bueno, me callo, pero- Mentira, siga. No, ya, eso era. Se me Adelante, metieron con la muchachos. cola y pinto, ¿cómo así? No, sí, o sea, a mí, por ejemplo, me ha pasado. O sea, digamos que cuando uno trata de venderle esto como game master, por decirlo así, a una persona que, digamos, es universitaria o algo así, sí, yo sé que existe Dungeons and Dragons y existen otros juegos de rol. Entonces uno le puede mostrar los otros juegos de rol, ¿sí? Pero, por ejemplo, más niños, como por ejemplo mi sobrino, con el que estoy apenas empezando como a jugar Dungeons and Dragons, él no distingue qué es un juego de rol de Dungeons and Dragons. O sea, él me dice, quiero jugar Dungeons and Dragons. ¿Quieres jugar juegos de rol? Quiero jugar Dungeons and Dragons. Para él son todavía lo mismo, porque digamos que a lo que él primero accedió es Stranger Things. Entonces, en algún momento él vio Stranger Things y yo dije, wow, quiero ver lo que está ahí. Y de hecho, a mí me gustaría hacer como no sé, de pronto puede ser polémico. A mí me parece que una de las cosas grandes que hizo Stranger Things fue mostrar cómo se juega de verdad Dungeons and Dragons o cómo se juega rol en serio. Porque cuando uno los veía jugando Big Bang Theory, ellos no estaban jugando como uno dice, se juega, y además todo era medio satírico y estaba William Shatner y bla, bla, bla. ¿Sí? Y en otras apariciones de juegos de rol, entonces como lo que uno tiene en el laboratorio de Dexter o ese tipo de cosas, pues tampoco es que tuviera como el gran movimiento. Pero cuando usted lo ve en Stranger Things, no solamente lo juegan bien, lo pasan rico, sino que además es parte del argumento de toda la historia. Porque usted tiene en la primera temporada el Demogorgón. Y entonces, ¿cómo comprenden los niños el Upside Down? Yo lo comprendo por una aventura de Dungeons and Dragons. Es curioso ese punto de Pacho, porque yo creo que es como la serpiente viene y muerde la cola. Yo creo que lo que hace que los juegos de rol se satanizaran en su momento era esta creencia falsa o verdadera de que los juegos de rol hacían o ejercían alguna suerte
de función como estructura a través de la cual yo interpretaba la realidad, lo que hacen los chicos de Stranger Things. Y de hecho, hay un libro muy bacano que se llama Dangerous Games, y es justamente, habla no solamente sobre este pánico moral alrededor de los juegos de rol, sino también justamente ahonda en ese tema que me parece extrañísimo y que me gustaría saber más de él, es justamente cómo los juegos de rol nos ayudan a dar sentido, ¿no? Como cómo los juegos de rol crean significado y crean significado para nosotros y cómo cambian o permiten al menos espacios en los que cambien estas estructuras humanas. Entonces es una chimba justamente como ese inciso de Stranger Things, porque yo creo que es eso, yo creo que sí hay algo poderoso en el arte, y yo creo que los juegos de rol son un arte más que cualquier otra cosa. Nice. Excelente. Y sí, de alguna manera crean sentido, y no siempre puede ser el más chévere, aunque no digo como no, sí, paila, yo soy satánico por eso. Yo soy satánico es por el black metal. Quien me introdujo eso también fue Barbie Hernes. Adelante. Uy, la verdad, Iceberg, me encantaría saber si hay un capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre los juegos de rol. No, Eso sí es un triviazo. no lo sé. Me toca buscarlo. Ojalá lo haya, debería Voy a haberlo. buscarlo. Sería Espere. genial que lo Téngamelo ahí. viera. Sería divertidísimo. Ahí de los hemos, yo sé, Chris, pero pues no sé si lo haya. Por aquí están diciendo que apoyan a Iki. Bueno, bien. Sí, es que lo que dice eso sí es verdad, sí. Se cree que es para niños y esto que es una actividad. No. Incluso es más difícil encontrar juegos de rol para niños que para adultos, digamos, o para gente joven en adelante. Y no sé si también tenga que ver el asunto de la satanización ahí, porque usted cómo se va a meter con esto con un niño. Y entonces por eso los juegos de rol para niños están adaptados también para eso, para que los niños no entren o toquen ciertos temas que no deberían tocar por ahora. No sé si tenga algo que ver también. Ahí les dejo esa preguntita. Uy, Pues mire usted Pues una yo cosa no que sé. los dejé pensando. Vea, siguiendo una cosa con la Rosa de Guadalupe, y esto me gustaría conectarlo. Estoy mirando rápidamente qué capítulos mencionan juegos en la Rosa de Guadalupe. Y sí hay un capítulo, hay dos capítulos de hecho, donde hay niños que se pierden en los videojuegos. Y ahí está esa parte de la satanización de los videojuegos. Ese es otro tema, pero es otro tema que está ahí conexo. Eso es claro. Es que yo creo que fue el final del pánico moral con los juegos de rol. Fue dos cosas, ¿no? Una, pues a quién carajos le importa que mi hijo esté jugando Calabozos y Dragones si existe Mortal Kombat. O sea, Ya, ¿sí? okay. Sí. Y el otro sí fue como toda esta satanización ya de los adolescentes. Hubo pues todo un movimiento en los 90s como de no, los adolescentes son un peligro, hay que temerles, aumentemos las penas para los infractores menores de edad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es la cultura gringa horrible. Pero sí, o sea, los videojuegos reemplazan a los juegos de rol en todos lados, ¿no? O sea, creo que el orden de pánicos morales fue televisión, juegos de rol, juegos de video, y ahora las redes sociales, imagino, como TikTok. Sí, TikTok. No es satánico, pero es comunista, ¿sí? O whatever. La identidad de género. ¿La qué? No, eso es... No. ¿La qué? No voy a pisar esa mina La identidad de género está bastante satanizada. Uy. Y Caramba, qué tema. pues con los sucesos de la semana pasada, yo no sé qué va a pasar. Pero venga, dentro del tema de la satanización, la inclusión, todo este asunto que estamos viviendo ahora como sociedad, ¿hay satanización todavía dentro de esas ideas de inclusión y todo esto? ¿En los juegos de rol específicamente? Sí, en los juegos de rol.
a mí me encanta mucho la onda del OSR, o sea, los juegos del Old School Revival. Renaissance, ¿cierto? Que Ujú. son Revival. estos revival, sí, como voy a hacer juegos de rol que son muy parecidos a la caja básica de Calabozos y Dragones con la que crecí, ¿cierto? Y uno ve demasiado entre los creadores de contenidos, entre la discusión en Twitter de ellos, en Reddit de slash r/OSR, hay el rechazo de los juegos de rol modernos, es también un rechazo de los valores modernos, es un rechazo de, 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 de ciertos temas de identidad de género, de ciertos temas de tratar el tema de la raza con cierta sensibilidad dentro de los juegos de rol. Hace poco, ¿no? Un montón de esta gente enojada porque mostraban tacos y sushi en una ilustración del Player's Handbook. Y que este no es mi medioevo, que para ellos es un medioevo, pues, blanco, ¿sí? Ya, sí, sí, sí. Y antes de eso, ¿no? El drama anterior que había emergido esta gente era como, pero ¿cómo van a hacer un calabozo en un libro publicado de Doños que tenga acceso de silla de ruedas? Eso es una locura. Y pues puede ser un diseño estúpido o no, pero no es algo inmoral ni el fin de la civilización como lo conocemos, que es un poco como Sí. lo ponen ellos, ni el fin de Dungeons como lo conocemos. Y Andy lo menciona ahí, pues Ernie Gygax, ¿no? No sé si ustedes saben qué pasó con el hijo mayor de Gary Gygax, pero él está un poquito tocado y él dijo como yo voy a revivir el legado de mi papá a través como de un juego de rol, pero transfóbico y sexista y sí, él trató de volver TSR a su época más chanda. Entonces, hay una pugna, digamos, sí, como la misma que puede existir por fuera de los juegos de rol en las urnas, existe también dentro de las distintas tradiciones vigentes de juegos de rol. Totalmente. Ahí el tema es qué es satanización, qué es como esa especie de censura y de esa censura que se presenta como entre diferentes bandos del mismo grupo, ¿sí? Porque pues digamos que cada vez que sacan cualquier cosa que tenga un atisbo de contenido incluyente, o sea, usted va a ver que eso lo van a bombardear de hate, pero hasta que se aburra. O sea, sucede con cosas tan simples como Blue Rose, con Flames of Freedom. O sea, no solamente le cae a Dungeons and Dragons por presentar a los orcos mariachis o ese tipo de cosas, ¿sí? Y uno dice, pues es que eso es inconsecuente, pero le arman una pelotera espantosa. Y también está la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, el Darkson es insacable hoy en día. Sí. Darkson. Porque Ya, es sí. un tema que no se puede tocar. Pues entonces, es que es una... yo ya... Sí. O sea, sí, es un mundo... Es fantasía, al final. Sí. Pero es fantasía que está prohibida porque precisamente los temas que está tocando ese tipo de fantasía hoy en día son tabúes. Entonces son pues las dos caras. Yo siento que uno puede hacer un juego de rol que trate esclavitud, que trate todos estos temas tan difíciles de forma responsable, creo que se puede. Sí. Pero corrección, Susi, no es que los drones no sean malos, los drones nunca fueron malos. Claridad y total. Pero la verdad, ¿quién jugó un PJ Draw malo? Nadie, todos siempre fueron Drist. Básicamente. Sí. Lo que demuestra que los draws nunca fueron malos. Lo que pasa es que estaban siguiendo un culto que podía catalogarse como malo ante ojos de otros cultos mejor aceptados como el de la Thunder. Cuestión de percepción. Exacto. Sí. Potato, exacto, Chris. Sí, de acuerdo. Sí, es una cuestión. No son malos. Son ¿No? opuestos a la luz. Sí, es que siento que a veces esas caracterizaciones, ese tipo de cositas, entran dentro de esa satanización, entran dentro de esos clichés que pueden llegar a ser señalados por la gente. No sé
si todo este asunto de la satanización y esto esté llevando a que los juegos de rol sean un poquito diferentes hoy en día y toque jugarlos de pronto diferentes hoy en día, Yo creo que, como por ejemplo Dark Souls, ¿sí? O sea, yo creo que para eso están las herramientas de seguridad. Yo porque, pienso que exacto, las herramientas de seguridad ayudan porque yo no podría a dirigir que... Dark Souls, por ejemplo, o No, el simplemente problema no es tocar el dirigirlo, el tema. problema es venderlo. Ujú. O sea, Ok, ahorita hay mucha gente que, digamos, de contenido independiente en el DMs Guild y creo que hay una compañía, no me acuerdo cuál, que quiere sacar Dark Souls, pero con su propio sistema, con otro sistema. Yo no sé si ellos están negociando comprar la licencia a Wizards o qué, porque Wizards sí dijo fronteramente, nosotros no vamos a continuar con este setting. y es netamente por ese tema que toca Dark Souls. Pues es una sociedad basada O en la esclavitud. sea, es una sociedad basada en el Sí, la esclavismo, esclavitud. donde hubo unas guerras terribles, Ujú. donde hay un exceso de miseria. O sea, Sí, la digamos que tiene muerte como es algo tiene común. muchos componentes que algunas personas consideran que pueden ser unos triggers para otras personas. Entonces, Latán digamos es un que facho. déjenlo ahí. Latander es un facho. Yo creo que no es tanto, o sea, sí está la censura, respondiendo lo que pregunta Andy, que es si estamos intercambiando satanización Me con gusta esa censura. pregunta. Ujú. Yo pienso que no, es decir, la satanización lleva a la censura, Censura. Ujú. que es básicamente ese momento en donde dicen en el Satanic Panic, esto es terrible, prohíban la venta de estas cosas. Ujú. Eh, Ujú. censuren eso porque eso no se puede mirar. Entonces, pues básicamente satanización para mí es cuando una perspectiva del mundo distinta a la mía es cancelable. Es decir, yo me atribuyo el derecho a que eso no exista. Entonces la satanizo y utilizo la palabra satanización de forma más libre y pues lo dije desde el principio, eh, que pues al final puede ser estigmatización como una mejor palabra para utilizar ahí. Pero ese es mi caso, yo sí lo utilizo de forma más libre. Y pues creo que no es lo mismo la satanización y la censura, pero sí creo que la satanización lleva a la censura. Sí, claro, es que no, solamente la palabra ya deja mucho ahí que decir y que ver, ¿no? No, y yo creo que modernamente, como actualmente, sí puede haber aún una satanización de ciertos aspectos de los juegos de rol, pero yo creo que ya nadie está diciendo de manera literal Ujú, como es que este es Satán. el camino Satán. hacia la adoración de fuerzas oscuras y Ujú, la pérdida de tu alma. ujú. Esa puede ser, digamos, como una transformación de la manera en que son rechazados a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, es Sí, que, sí, sí. digamos, es que un punto importante es que cuando uno mira el Satanic Panic, es que estaba metido el Congreso de los Estados Unidos, habían creado un montón de instituciones Dios santo. públicas y privadas y comités que trataron de analizar ese tipo de cosas. Hubo denuncias legales, hubo, digamos, como todo un aparato estatal, organizado, que estaba acusando efectivamente de ser satánicos, de que hay una influencia de Satán directamente en este tipo de cosas o que estos elementos son desequilibradores sociales. El día de hoy hay mucha como crítica que viene como de muchos bandos, a mí me parece que se organiza orgánicamente, entre comillas, en redes sociales y aparece y desaparece y etcétera, pero en estos momentos no existe no está el Senado de los Estados Unidos, no están los congresistas, sino hay un montón de instituciones que te están persiguiendo por jugar rol. No, ahorita son como otro tipo de personas con otros argumentos que están haciendo cosas parecidas. Iki. Yo Wow. digo, todavía no. Y voy a irme a una de las cosas que pues más me preocupan a mí con los sucesos de la semana pasada, y es que los juegos de rol se convirtieron en un espacio seguro para muchísima población queer en su adolescencia, que estaba buscando esa identidad de género, esa forma como de expresarse a sí mismo, y se construyeron muchísimas organizaciones de juegos de rol lideradas por queers, o sea, como eh,
es un espacio seguro para la gente queer para que venga aquí a jugar rol. Y hay muchísimos de esos y en Estados Unidos se popularizaron un montón. Y yo no veo descabellado como en Florida han prohibido no sé cuántos libros que incitan a que los jóvenes quieran volverse transgénero. Fácilmente pueden llegar a banear ese tipo de iniciativas y puedan empezar a banear juegos en donde un niño se le invite a asumir el rol de una niña. No me sorprendería. Por lo menos con Marjorie Taylor Greene como senadora, no me asustaría. No haría, no me parece una sorpresa. ¿Qué pasó la semana pasada? Trump 2024, dice. Aquí es Elon Musk fue electo presidente del mundo. Sí. ¿Qué pasó la semana, German? Tuvimos, nada, vida adulta. ¿Qué hacemos? Ya hoy podemos volver a ser niños, que es lo mejor de todo. Entonces yo sí creo que por ese camino arranque una nueva etapa de satanización que pueda llegar hasta el Congreso. No sé, tal vez. Pues ya en este momento se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos si los niños tienen derecho a cambiar de género o no. O sea, y ese es otro tema. Yo sí creo que la industria de los juegos de mesa y de los juegos de rol va a ser impactada por la presidencia Trump, pero yo creo que no es por donde lo esperamos. Yo no creo que vaya a haber gente desocupada como lo pone Iki, un poco como, no, venga, aquí hay unos temas que no quiero que se traten, prohibamos estos libros, prohibamos esos espacios liminales, mentales, emocionales, en donde lo trans puede ocurrir con un bajo costo, ¿no? Pues no me tengo que operar, solo puedo fingir que soy una mujer o que soy un hombre en un espacio imaginario. Algún día tal vez llegue allá, pero antes que eso, viene probablemente un desplome de la industria si Trump logra implementar sus tarifas a China. Los juegos se van a volver carísimos. Los tariffs, o sea, los aranceles que planea imponer, los juegos se van a volver carísimos y yo creo que eso va a llevar a una compresión general de la industria. Eso Okay. De acuerdo. De hecho, nosotros tuvimos un anticipo de eso precisamente en la presidencia pasada de Trump. Cuando se puso a hacer guerra comercial con China, China empezó a subirle al papel, empezó a subirle a las impresiones, empezó a subirle un montón de cosas. Y fue en esa época donde imprimir un juego de rol era carísimo. Y todo el mundo le decía a usted, inclusive los Kickstarters, esos Kickstarters de esa época se demoraron un montón porque simplemente esta gente ya tenía contratos en China, les subieron automáticamente los precios a todo le pusieron aranceles y pues obviamente ya al precio al que lo habían vendido en el Kickstarter ya era una fantasía. Y eso se demoró un montón, tuvieron que pedir disculpas, muchísimos independientes tuvieron una cantidad de pérdidas enormes. Por ejemplo, en el caso de Green Ronin, a Green Ronin esa época le impactó durísimo porque tuvieron muchos lanzamientos de muchos Kickstarters que fueron exitosos relativamente en su momento, pero a la hora de poder cumplir se retrasaron un montón y les costó un montón, precisamente por la guerra que Trump armó, digamos como esa guerra comercial entre comillas que armó Trump con China. Claro que sí. No, Dios, ay, yo que quería comprar Outgun. Pero buen preludio para su capítulo sobre la piratería. Es un excelente preludio. Gracias, JP. Sí, es un excelente preludio para hoy. Yo comenzar hablando de ¿y cuál juego piratearías? Juego te va a tocar piratear. Te va a tocar piratear. Cuando Trump sea pues el presidente. No, tenaz. Claro, JP tiene toda la razón. O sea, el asunto aquí es ¿a cuánto se van a poner esos libros? Si ya per se es un poquito costoso, a veces si le toca a uno ahí a 36 cuotas en la tarjeta, ¿qué va a pasar ahora? Me preocupa ahí un poquito. Y por ejemplo, ahí el que se está posicionando es el líder del mercado, porque el líder del mercado desde hace ya rato atrás dice, yo estoy digital, me voy para el digital, compañero. Y Wizards
Wizards tiene algo que muy posiblemente ninguna otra empresa en el espacio de los juegos físicos tiene, y es impresores en varios lugares del mundo, ¿cierto? Como consecuencia de imprimir Magic, Ujú. ellos tienen como 3 o 4 plantas de impresión y ninguna es en China. Entonces, digamos que probablemente Dungeons no va a subir de precio, pero mi indie sobre romance queer en las estrellas, ese sí, paila. Ujú. Ese Sí, sí se va a ver dramáticamente afectado. Y sí, se le va a dar total. durísimo a los chiquitos. Eh, A los chiquitos Como se le va a dar siempre. durísimo. sí, como raro, sí. Sí, sí, sí. Y ahí me imagino que caerán empresas como Free League, como... No, ¿No alcanza a no, caer los ahí? europeos están tranquilos. ¿Sí? Europa está tranqui, claro, ¿Sí? porque lo que, bueno, ojo, hasta el momento Hasta los el momento. aranceles propuestos son entre el 30 y el 50% para productos provenientes de China, Ah, ¿sí? ok, ya. Entonces, pues sí, Europa, cero lío. Tranqui, bien, ¿No? bien, bien. Digamos, en ese caso, Sephiroth, Chris que menciona ahí que va a jugar Warhammer impreso en casa, pues sí, pero no porque vaya a subir de precio con eso. Eso sí, no es no, a Games Workshop no le va a pasar nada. No, Pero los que van a subir la son los gringos. pregunta, como yo creo que clave en ese espacio es, ¿esto es anti-China o es un proteccionismo que va a escalar? Yo creo que va a escalar. Sí. Todo sí. Es que Uy. Díganme. normalmente cuando eso se empieza a dar, eso se vuelve una guerra comercial, bien sea explícita o tácita. Ah, entonces tú le estás comprando a China, pero es que resulta que yo no lo voy a comprar a China. Entonces tú, ¿por qué le estás comprando a China y no me estás comprando a mí? Toma. Exacto. Entonces tú Free League estás imprimiendo en China, entonces le va a poner tarifa a tus productos. Exacto. Ah, Entonces, la línea del arancel que dice productos impresos de papel venidos de Suecia, tenga, tome su 20%. uf, no, bueno, digamos que esperemos que la industria del rol se siga moviendo. Esperemos que dejen ya cada vez más de lado los estigmas respecto a los juegos de rol. A través de todo este programita que hemos tenido hoy, nos hemos dado cuenta que sí, ok, en cada lugar hay cada loco, pero la mayoría somos personas normales que nos gusta pasarla muy bien con nuestros amigos y encontramos en el juego de rol un método para hacer eso, para aprender cosas nuevas. Yo aprendí inglés, aprendí una cantidad de cosas gracias a los juegos de rol. Estamos aquí gracias a los juegos de rol, conocemos una cantidad de gente. No, ya dejar de pronto de lado la palabra de satanizar y tratar de eliminar esa censura que hay dentro de los juegos de rol. Obviamente todo es marcado en el respeto, en entender al de al lado y que todo la pasemos bien. ¿Mm? De eso se trata todo esto en últimas. ¿Mm? Entonces, así como estamos hoy aquí, nosotros cuatro hablando al respecto, pues que todos podamos hablar de todos estos temas también en nuestras respectivas mesas. Recuerden que esto no es un tema de aquí de noche, esto es un tema que todos deberíamos tocar en nuestras respectivas mesas. Si hay alguien que de pronto se sienta señalado o haya tenido alguna mala experiencia y quiera retomar el rol, pues hombre, sí, eso hay que hablarlo, eso hay que comentarlo, sería chévere. Sí, Pachito. Venga, le he hecho una noticia de último segundo que me Uy. acabó de llegar del New York Times. ¡Ah! Donald Trump acaba de seleccionar a Nuestro, Marco Rubio como secretario de Estado. nuestro corresponsal en Estados Uf, Unidos. ¿Cómo? bueno, Ahí se lo dejo. Nuestro Con representante tapete. nuestro representante de la Florida, que se la pasó atacando a Disney por Walkie. Y lo ¿Y va a en nombrar dónde está la secretario de Estado. sorpresa? Ahí le dejo esa noticia ¿Dónde está la recién sacada. sorpresa? Hijo de pucha. Bueno, gracias a nuestros corresponsales en Estados Unidos por esa noticia. Es Gracias. posible que no sé si vieron un sketch de Saturday Night Live del domingo, en donde ellos pues mencionaban el constante apoyo que tuvieron por Trump y que como ellos pues son parte del futuro con Trump.
Es posible que Disney también recule, güey. Entonces creo que los fans de Star Wars por fin van a obtener van a volver a su universo facho no diverso. No, tienes que retomar el rol, Iceberg. Tienes que retomar el rol. Esto es, Sí. entendemos que hayas tenido de pronto una mala experiencia con el rol, pero realmente esto vale mucho la pena. Dale una segunda oportunidad al rol. Sí, mira, aquí nosotros, la verdad, por lo menos, no sé si hable, no, yo creo que estoy hablando por lo menos por nosotros cuatro. En el sofá la pasamos muy bien y nos divertimos mucho y conocimos gente y en fin. Sí, dale otra oportunidad al rol. No lo dejes de lado. Sí, únete al lado de la luz, porque no es el lado oscuro. Puede ser el lado oscuro. Pero ayúdeme. Pero es que el oscuro y malo no son similares, no son iguales. O sea, eso es de nuevo esa hegemonía del blanco que, claro, es bueno, oscuro es malo. No, hombre, oscuro también es bueno. O malo. O sea, el blanco también puede ser malísimo. Oh, sí, claro. Todo en equilibrio, Padawan. Hace poco tiempo en una galaxia muy fachada. Sí, de acuerdo, Marquitos. Esto es que todo esto es una locura y es increíble cómo todo eso está atado a todo. Censura, satanización, señalamientos, en fin, dentro de los juegos de rol. Esperemos que con las nuevas políticas y los nuevos gobiernos todo cambie. Por ahora, todo cambie para bien. Los juegos de rol deberían ser gratis, pero también entiendo a los que los publican. Sí, tampoco puede ser tampoco así regalado, pero sí, hay que nos den más pasito con esto de los juegos de rol, porque nosotros la pasamos muy bien, nos divertimos mucho y no aguanta, o sea, si ya de por sí nos cuesta a veces un esfuerzo adquirirlos o tenerlos, tener que duplicar o triplicar esos esfuerzos, eso puede llegar a aburrir a la gente. Y eso puede llegar a desplazar a muchas personas porque, hey, no, es que yo no tengo el poder adquisitivo para tener un juego de rol. ¿Cómo? Entonces podríamos decir que el proteccionismo atenta contra el juego de rol. Uy. Perdón, estoy odiando. Uy, no haga eso a las 9:30 de la noche. No, igual, lo que yo pienso y pues más allá de todo eso es que vamos a hablar de piratería bien bacano la otra semana. Sí, gracias por este precapítulo, prepedazo de capítulo, como nos dice JP, ahí ya tienen un excelente trailer de lo que viene dentro de 8 días. No satanicemos esto, sigámosla pasando bien, nosotros somos gente chévere, como dice ahí Pachito, somos roleros, pero no somos delincuentes, somos gente bacana, nos divertimos y queremos que ustedes también se sigan divirtiendo con los juegos de rol. Los que han tenido una mala experiencia, denle otra oportunidad a los juegos de rol. Aquí está este espacio para hablar de todas esas situaciones y debatir todos estos temas. JP, muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Qué rico que hayas estado con nosotros y nos hayas iluminado. No a ustedes por traerme, ojalá se repita. Oh, pero por supuesto, pero claro que sí. Iki, muchas gracias, hermano. Pero antes de cualquier cosa, No, claro, JP, pero... que tiene Scrollcast hoy, esta semana. Ah, no, yo Esta iba primero semana... a despedirlos y luego sí damos la programación, Ah, pero bueno, bueno. ustedes me dicen, ustedes me dicen. Pero bueno. Disculpe. Muchas gracias, hasta luego. Aquí. No, yo le estaba dando las gracias a Iki por participar, a Pachito, muchísimas gracias. Y ahora sí, JP, ¿qué tenemos de Scrollcats para... ¿Qué se viene de Scrollcats, mejor dicho? El miércoles vamos a jugar algo raro. Resulta que una autora española que se llama Tania Herrero está buscando como gente que promocionara su módulo compatible con Morkborg que se llama Crown of Salt, que sale a la venta pronto. Y nos pareció muy bacano, entonces vamos a jugar este módulo Crown of Salt con la copia que nos hizo llegar. Uy, tan chévere. Excelente. El miércoles, o sea, estamos hablando de pasado mañana. Sí, pasado mañana. Pasado mañana. ¿A qué horas? A las 8, perdón por competir directamente con ustedes en horario. No. Así es la vida.
Pero para Es- eso se es- puede ver en diferido, ¿no? Vean todo. Exacto. Exacto. O sea, no es. Sí, no es, No le o sea, hace. sí. Y es sana competencia y es buena competencia rolera porque pues la idea aquí también es expandir el rol y que las fronteras del rol cada vez sean más grandes, lleguen Sí, más lejos, total. ¿sí? Además, por teoría de juegos, entre más contenido del mismo tipo haya a la misma hora, más público va a converger. Y eso es Es muy bueno para posible. todos. Entonces, Ujú. nada, eso no es competencia, eso es competencia de la buena. Sí, exacto, es competencia sana. Eso es Entonces, casi eso que es bueno. colaboración. Sí. Entonces, qué chévere. Uy, listo. Miércoles 8 de la noche, no se pierdan el canal de Scrollcast. Nosotros tenemos... El miércoles, el estreno de Leyenda de los Cinco Anillos en D20. De 20. Dirige Ina Ujú. y vamos a tener un elenco variopinto. Oh, Entonces, ahí está para que estén Ujú. pendientes. Y el jueves, Pachito, ¿me confirmas? Tenemos el capítulo final, tal vez, Sí. del preludio de Taroticum, dirigido por Pachito de Cult. Esto es la última edición de Cult, Ujú. el PBTA, Divinity Lost. Divinity Lost. Divinity Lost. Entonces, ahí esa es nuestra programación de la semana. Ujú. ¿Puedo meter la cuchara y preguntarles qué edición de L5R? Creo que cuarta. O sea, Mm. tengo que hacer Sí. ser un poquito más juicioso, pero por lo que escuché, creo que es cuarta edición. Ok. Ujú. Pachito que ya prometió cuarta, dice por aquí, Susi. Pachito, ahí Cuarta, te listo, hablo. sí, es Es cuarta. Ya, cuarta. ya Susi me confirma, Susi que tiene información de primera Ujú. mano. Confirmada. Gracias, nuestra corresponsal, Bueno, Susi. listo. Sí, gracias, Susi. Si no, Sí. sí, no sé qué no sé qué Es edición cuarta. es. Y por supuesto, de hoy en 8, aquí nos vemos. Piratería en los juegos de rol. Está buenísimo también el tema. Y nada, les queremos un montón. Muchísimas gracias a todos por este chat. Estuvo muy sabroso, como siempre. Gracias por sus opiniones, sus comentarios, sus chistes. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita, eso mejor dicho. Todo, cuéntenle a sus amigos que aquí estamos y que viva el rol. Y sigamos Que vive jugando el todos. rol. Que viva el rol y sigamos Queremos jugando rol. todos. Sí, queremos rol. Y nada, sigamos pasándola bien en esto. No señalemos a nadie porque juega rol, al contrario, acojámoslo porque juega rol. Hay que No lo acogerlo. señalemos por nada, mano. O sea, No señalemos a nadie por nada. Let it be. Hay que dejar. denunciemos a las autoridades cuando veamos algo que está mal. Exacto. Hay que ser y dejar ser. Les queremos un montón. Chao. Un abrazo.